Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí con ustedes para llevar a cabo una sesión más, una clase más del curso de movilidad urbana sustentable, temas selectos APOU 1. Y pues bueno, vamos a continuar con la programación de nuestro curso, ya prácticamente finalizando, prácticamente cerrando este curso de atípico que hemos tenido en esta materia y en la facultad en general, en la universidad. Pues por todo esto que ya sabemos, que es pues la epidemia que estamos sufriendo en todo el mundo, de la cual pues México no es ajeno. Toluca, el Estado de México, pues estamos de hecho viviendo momentos difíciles por, el, por toda esta emergencia sanitaria y pues seguimos todavía en semáforo rojo. Pero bueno, vamos a ir platicando sobre, vamos a tratar de englobar en la medida de lo posible digamos ya el curso. Con este último tema vamos a tratar pues de enfocarnos a, digamos, a cerrar todas las temáticas en torno a lo que es una movilidad sustentable. Este último tema que nos ocupa el día de hoy es el relacionado a todas las estrategias para la reducción del uso del vehículo, del uso del auto. Hemos comentado en diferentes ocasiones que, digamos, nuestras ciudades, históricamente en el siglo XX, principalmente en el siglo XX, la última mitad del siglo XX y lo que vamos de este siglo, pues se han generado diferentes situaciones eh, que llamamos externalidades negativas del excesivo uso del carro particular. Lo hemos visto, por ejemplo, ciudades congestionadas, caso Ciudad de México, mismo Toluca también en su zona metropolitana. Estamos hablando ya de situaciones muy adversas en materia de pérdidas de hora hombre, pérdidas de dinero en materia, por ejemplo, de salud, la salud misma, todo el tema de la emisión de partículas suspendidas, de gases de CO2 a la atmósfera, ¿sí? No queremos decir con esto que la movilidad deba de satanizar tampoco el uso del carro particular. Lo que estoy diciendo es de que en la medida de lo posible tenemos que repensar el uso y digamos la conveniencia de la planeación de las ciudades para un futuro basado en diferentes modalidades de transporte. Se ha visto que el carro particular tiene diferentes externalidades negativas que hacen que nuestras ciudades paulatinamente hayan perdido la escala humana y que mucha de la planeación que se hizo en la segunda mitad del siglo XX y a la fecha esté basada en el uso del carro particular. Eso ha ocasionado que la ciudad haya perdido eh, pues mucho de lo que originalmente era, ¿no? Una ciudad para todos, la ciudad inclusiva, una ciudad incluyente, una ciudad inclusive democrática, ¿no? En el que pues todos teníamos acceso. Al generarse esta situación de que las ciudades cada día más le han apostado al uso del carro particular, ha generado pues que bueno, el deterioro paulatino del espacio urbano, en detrimento del peatón, de las personas con discapacidades, en detrimento del ciclista, por ejemplo, también. Es por eso que dejé para esta última sesión esta estrategia para tratar de reducir el uso del vehículo. La pregunta fundamental que nosotros tenemos que hacer para la planeación de una ciudad, para la inclusión de las obras que necesitamos realizar en las ciudades,
es cómo hacemos que la movilidad de una ciudad se acerque a lo que decíamos que es sustentable o sustentabilidad. Hemos visto en clases pasadas eh, temáticas relacionadas al peatón, temáticas relacionadas al tema discapacidad. Mucho vimos, por ejemplo, del tema de espacios de hábitat, también el tema de la estrategia ciclista, porque a lo mejor pudiéramos pensar que digamos, el futuro de las ciudades debe de ser eh, ampliar carriles, ampliar segundos pisos, hacer obras de infraestructura para que la movilidad sea mejor. Y no es tanto así. Realmente la movilidad de las nuevas ciudades, de las ciudades contemporáneas, es una mezcla de diferentes elementos que integran justamente el concepto movilidad. Por un lado, hemos platicado también del tema peatón, que está, digamos, en la base de lo que es la pirámide invertida, o debería de estar en la base de la pirámide invertida, y en el punto más pequeño de la pirámide estaríamos hablando del carro particular. Simplemente por el hecho de que el carro particular transporta la menor cantidad de gente. Ya habíamos visto en algunas otras oportunidades la pirámide invertida, y también hemos visto el reparto modal de algunas ciudades, por ejemplo de Toluca, ¿no? Donde decíamos que el vehículo particular más o menos rondará en un 17 a 19% de todas las preferencias de viaje. Es decir, que más del 80% de los viajes que se realizan en la zona metropolitana de Toluca se realizan en algo que no es un carro particular. Se realizan en autobús, se realizan inclusive en taxis colectivos, se realizan en bicicletas, se realizan caminando, en otras modos de transporte. Digamos que si pudiéramos decirlo como si fuera una receta, sin ser un modelo paradigmático, quiero decir, la receta de una movilidad sustentable tiene diferentes ingredientes, ¿no? Por un lado, es enfatizar el uso del transporte público, los modos masivos de transporte, que hoy día también debo de decirlo, estamos en jaque por el tema de la pandemia. El contagio digo, los mecanismos de contagio del virus, poco a poco se han ido descubriendo que es más fácil la transmisión en lugares cerrados y poco ventilados, ¿no? Como por ejemplo pueden ser, si hablamos de transporte, por ejemplo, vagones del metro, mismos autobuses, cuando no hay buena ventilación, estamos hablando de un fácil mecanismo de contagio. Entonces, justamente los transportes masivos están ahorita tratándose de repensar qué es lo que podrá pasar en un futuro, y en un futuro inmediato, porque la pandemia eh, digamos, se vislumbra que esta enfermedad pueda durar 2 o 3 años, ¿no? Entonces, no es un tiempo corto, al contrario, nos plantea retos para poder decir, bueno, además de hacer sustentable la movilidad en nuestras ciudades, ¿cómo podemos hacer que nuestro transporte sea seguro? Seguro para, además del tema de asaltos, además del tema de horarios, ahora el tema de contagio, ¿no? Entonces, esa es una problemática a la que nos estamos enfrentando hoy día. Entonces decimos que dentro de la receta, si dijéramos que la movilidad es un pastel o es un guiso, como ustedes quieran llamarlo, los ingredientes de una movilidad sustentable son varios, ¿no? Por un lado, decimos que es enfocado al tema del transporte público, medios masivos de transporte, y también debe de pasar por el tema de movilidad no motorizada.
Ya platicamos de la importancia del peatón, ya platicamos de la importancia de la bicicleta, pero ahora también tenemos que platicar de un ingrediente digamos, está cooptando más del 70 u 80% del espacio urbano en nuestras vialidades, que es el carro particular. El carro particular es es un invento sensacional desde desde que se creó como de los primeros, por ejemplo, el modelo T de Ford, ¿no? Hasta la fecha. Es un invento que nos ha facilitado la vida en muchas cosas. Sin embargo, también debemos de decir y tenemos que ser enfáticos en que el carro particular no ha resuelto los problemas de movilidad en las ciudades. Al contrario, ¿no? Al abusar de toda esta planeación en torno de las ciudades dirigida al carro particular, nos encontramos con diferentes problemas, ¿no? Entonces, otro ingrediente es tratar de, por un lado, reducir, si no eliminar, ¿no? No estamos tratando de eliminar ni de satanizar el uso del carro, pero sí tenemos que reconocer que nuestras ciudades están de alguna manera encaminadas o deben de estar encaminadas a tratar de reducir el uso del auto. ¿Y por qué? Porque esto yo lo he platicado en otras ocasiones, los carros particulares todos los días se venden, todos los días se meten nuevos carros al sistema y muchos de ellos inclusive en condiciones que no podemos decir que sean las mejores. Es decir, contaminantes que generan congestionamiento y emiten gases. Entonces, tenemos que pensar dentro de nuestra planeación y repensar en nuevos paradigmas. Dentro de este nuevo paradigma de la movilidad, la reducción del uso del carro es fundamental. Para ello, voy a comentar en esta sesión sobre 5 tipos de estrategias. 5 tipos de estrategias que se han reconocido a nivel internacional para poder reducir el uso del carro. Recuerden, recuerden, antes de que empiece yo a platicar cada una de ellas, recuerden que no hay una sola estrategia, no hay un solo, digamos, un solo proyecto que nosotros podamos implementar en las ciudades que sea, digamos, la panacea, que sea, digamos, el punto en donde con ese proyecto podamos mejorar o podamos solucionar, quiero decir, todos los problemas de movilidad. No, la movilidad tiene que verse como un todo, como un fenómeno multidimensional en el cual he platicado en otras ocasiones, tenemos que aplicar las estrategias de jalar y empujar, ¿sí? Cuando yo jalo con una estrategia, a veces es muy complicado porque hay resistencia, ¿sí? Cuando yo trato de jalar por un lado la cuerda, es difícil porque hay resistencia de la sociedad. Pero si por otro lado, a la par de que yo estoy jalando, por el otro lado alguien está empujando, es más fácil. ¿Qué quiero decir con ello? Que por un lado nosotros tenemos que pensar sí en mejorar el transporte público, sí en implementar proyectos encaminados al peatón, encaminados a la bicicleta, encaminados a mejorar la accesibilidad para personas con alguna discapacidad. Sí, en modos masivos de transporte, pero también, por otro lado, tenemos que ver cómo logramos que la gente baje el nivel del uso del carro, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos jalar, por un lado, estar jalando y por otro lado estamos empujando, con lo que nosotros lograríamos con una estrategia completa, una estrategia integral, el mejorar las condiciones de movilidad en las ciudades. Bueno,
Esto lo voy a enfatizar al final de la plática. Vamos a ir viendo estas estrategias y vamos platicando. Bueno, las estrategias para tratar de reducir el uso del carro se pueden hasta el momento dividir en cinco. Por un lado están aquellas estrategias que están enfocadas a hacer más eficiente el uso del vehículo. Otras estrategias están enfocadas al tema de la misma circulación de los vehículos. Otras estrategias están enfocadas a la posesión de los vehículos. Otras al tema de estacionamientos, porque todos los vehículos automotores requieren un estacionamiento en su origen y un estacionamiento en su destino. Entonces, algunas estrategias están enfocadas al tema estacionamiento. Y otras estrategias están enfocadas en el tema de planeación de la ciudad, planeación urbana. Vamos a ir platicando cada una de ellas. Bueno, si hablo, por ejemplo, de la planeación del uso eficiente del carro o del auto, podemos hablar de más o menos tres alternativas que se han estado explorando ya en algunas otras ciudades. Hay una estrategia que se denomina carpooling, que también se le conoce como el uso compartido del vehículo. Eh, Obviamente, antes de que pasara todo esto de la epidemia, una de las alternativas era, o es todavía, con cierta reserva, el poder compartir el vehículo. Una de las críticas que normalmente se tiene para el uso del carro particular en las ciudades es de que el carro particular normalmente que se usa para fines de trabajo, fines por ejemplo de compras, o fines, no sé, por ejemplo, para trasladarse a algún deportivo, a alguna actividad recreativa, normalmente los índices de ocupación de los vehículos es de una persona o máximo dos personas. Cuando el carro particular normalmente tiene cinco lugares disponibles, dos enfrente y tres atrás, o si se tratara de vehículos más grandes como camionetas, pues pueden tener hasta 8 o 10 ocupantes. En todo caso, digamos, el uso del carro particular que normalmente se utiliza con una o dos personas está ocupando un espacio vital en la ciudad, un espacio, digamos, fundamental en el ambiente urbano de las ciudades. Entonces, eh, nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer más eficiente el uso del carro particular. El carpooling es una propuesta que se ha implementado en algunas ciudades norteamericanas, ¿no? Estados Unidos, o en algunas ciudades europeas, donde inclusive hay plataformas, ¿sí? Virtuales, aplicaciones de teléfono, donde alguien que tiene vehículo puede compartir ese carro, digamos, con diferentes trayectos. Es como si llevara alguna ruta de camino de su casa hacia alguna zona de la ciudad, puede ser alguna zona de trabajo, en ciertos horarios, y cuando hay una serie de usuarios ya registrados en estas aplicaciones, eh, los usuarios pueden meterse a ver si hay algunos viajes disponibles, digamos, para que ellos puedan tomar y compartir el uso del carro. ¿Qué se logra con esto? Pues se logra que si una persona normalmente viajaba en su carro particular y gastaba gasolina, gastaba un espacio en la ciudad, gastaba tiempo para solamente viajar él solo, en este caso pudiera compartir el vehículo con otras tres o cuatro personas, con lo cual se hace más eficiente el uso de ese gasto de combustible, el desgaste de su mismo automóvil, y el uso del espacio en la ciudad, ¿no? En esto consiste el famoso carpooling. Perdón. Hay otra estrategia que también se ha aplicado en algunas ciudades, que es el sistema de carros compartidos. Así como existen los sistemas de bicicletas compartidas, también existe la posibilidad de tener carros compartidos. Es decir, igual o más o menos con la misma temática,
vehículos en diferentes puntos de las ciudades con algunas características de estacionamiento y que, bueno, que están controlados por algunas empresas y que los usuarios registrados puedan tener acceso a esos vehículos, manejarlos, dejarlos en algún punto de destino para que otra persona lo pueda utilizar y con esto lo que se logra es, bueno, no tener un carro particular propio en el que se tenga que utilizar, digamos, bueno, pagar los alquileres de las pensiones o de estacionamientos durante todo el día y con eso se logra hacer más eficiente el uso del carro sin tener un carro particular. Obviamente se requiere alguna cierta organización dentro de las ciudades y ciertas condiciones de infraestructura para lograr el estacionamiento de los mismos vehículos. ¿Sí? Son estrategias que pueden ser exploradas, ya han funcionado en otras ciudades y bueno, en nuestro contexto aquí de México, no tengo conocimiento que todavía haya alguna que esté funcionando, sin embargo, no estamos lejos de que se pudiera implementar. Otra estrategia para hacer más eficiente el uso del carro son los famosos carriles de circulación preferente. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos entre una ciudad y otra ciudad, o entre una zona de una ciudad, y por ejemplo puede ser la periferia y el centro urbano, normalmente estas vialidades de alto aforo vehicular, normalmente en horas pico, se tiene digamos, un alto aforo vehicular, ¿no? Un alto aforo. Con la consecuente, digamos, congestionamiento, retrasos, etcétera. Normalmente esas vialidades tienen 3, 4 o 5 carriles, pero la mayoría de ellos eh, digamos, está cooptado por los vehículos particulares. Y como he mencionado, esos vehículos particulares normalmente viajan una o máximo, pero muy raro, dos personas. Entonces, ¿qué han hecho algunas ciudades? Por ejemplo, Los Ángeles. En Los Ángeles se implementó la famosa Diamond Line, ¿no? Diamond Line es, digamos, la línea o el carril diamante, que no es más que un carril de circulación preferente, y la única persona que puede hacer uso, o las personas que pueden hacer uso de ese carril preferente, que normalmente es el extremo izquierdo, el carril de alta velocidad, los vehículos que pueden hacer uso de ese carril son aquellos vehículos de alta ocupación, es decir, que carros particulares que puedan tener 3 o 4 ocupantes. Es decir, si yo vengo solo en mi carro particular y vengo de la periferia y voy al centro a trabajar y yo vengo solo, yo no puedo hacer uso de ese carril preferente, ¿sí? Sino que tendría que a lo mejor hacer carpooling con algunos compañeros de trabajo, ¿sí? Y decirles, oigan, si me voy por los carriles tradicionales, nos hacemos 40 minutos o 50 minutos. Pero si me voy por el carril preferente, en el trabajo estamos en 15. ¿Por qué? Porque ese carril preferente lo puede utilizar los vehículos de alta ocupación. Entonces, no los vehículos que tengan un solo ocupante, ¿no? Eso, eso se ha implementado ya en ciudades con éxito, ¿no? El que me viene ahorita a la mente es, por ejemplo, Los Ángeles. En Los Ángeles existe ese proyecto del Diamond Line, ¿no? La línea diamante o el carril diamante. Entonces, en esta estrategia llamada uso eficiente del carro, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta o tener en mente es que normalmente el vehículo que se utiliza con un solo ocupante tenemos que maximizarlo para que las 5 plazas o 8 plazas que se utiliza, que puede ocuparse un vehículo, bueno, se utilicen, ya sea a través de el carpooling, a través de líneas diamante o carriles preferenciales, o inclusive con sistemas de carros compartidos, ¿no? Si yo tengo que viajar solo, bueno,
una alternativa es hacerlo a través de sistemas de carros compartidos. Otra estrategia, que es la estrategia de enfocar, o la gama de estrategias enfocadas a la circulación de los vehículos, es justamente la que se enfoca para poder determinar de qué manera vamos a dejar circular a estos dueños de los vehículos. Una estrategia es los famosos cargos por congestionamiento. Ya hemos platicado de eso. El famoso congestion charging, ¿no? Aquí en México no tenemos un ejemplo, no tenemos todavía ningún ejemplo. Lo hemos platicado en otros casos, como son las ciudades europeas, en las estrategias denominadas zonas de baja emisión o low emission zone, ¿no? Las zonas de baja emisión o zonas de bajas emisiones en Europa, que hay más de 300 ciudades en todo el mundo donde se han aplicado las zonas de bajas emisiones, y muy particular e icónica es la de Londres, ¿no? Que ya habíamos platicado en otras ocasiones. Perdón, la de Londres implica tener que hacer un pago, una tasa por congestionamiento, así se llama, o un cargo por congestionamiento, para poder acceder a una zona del centro, que normalmente es un polígono, ¿no? Ese polígono puede ser, no sé, 5 kilómetros, o dependiendo de lo que las autoridades vayan eligiendo, eh, con el objetivo de reducir paulatinamente el número de vehículos que entran a un polígono o por el centro urbano, ¿no? De hecho, esa era la esencia del famoso proyecto Ecozona que tanto hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para platicar un poco más de ese proyecto Ecozona. El proyecto Ecozona no era más que el diseño de una zona de bajas emisiones en el centro de Toluca. Lo hemos platicado. Hemos platicado de que la esencia era disminuir el uso del carro particular que accediera, o aquellos que accedieran al centro de Toluca. Nosotros, cuando estábamos diseñando este proyecto de la ecozona, sabíamos que era muy complicado eh, implementar una tasa por congestionamiento, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque teníamos que hacer cambios en la legislación de la circulación de los vehículos, tal vez, y probablemente habría personas que se hubieran querido amparar. Ya ven que aquí en México para todo la gente usa los amparos, ¿no? Caso muy icónico fue el tema de las fotomultas, ¿no? Las fotomultas fue una estrategia, desde mi punto de vista, no mala, sí mala en cómo se implementa, pero en esencia era correcta. ¿Por qué? Porque trataba de bajar la velocidad de aquellas vialidades donde se implementaron las cámaras. Tuvo deficiencias que, bueno, ya platicaríamos en otra ocasión. Pero la esencia del proyecto no era mala, ¿no? El espíritu era disminuir la velocidad de circulación de los vehículos para hacer más seguras las calles. El problema fue que la gente se empezó a inconformar, empezó a encontrar resquicios en la legislación, y en este sentido el, el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado se llenó de miles de demandas para ampararse en contra de esta resolución, ¿no? Entonces, con esta experiencia decíamos, bueno, era complicado eh, poder implementar en el corto plazo una tasa de congestionamiento. Sin embargo, lo que decíamos, bueno, podemos utilizar algo que ya esté aprobado. Y eso que ya está aprobado era, por ejemplo, el famoso programa de verificación vehicular obligatorio. Ustedes lo saben que hasta fechas recientes
se ha vuelto obligatorio, verdaderamente obligatorio, la, digamos, el verificar nuestro vehículo, ¿no? Antes nada más se verificaba aquel vehículo que quería ir a a la Ciudad de México o a la zona metropolitana y bueno, pues los que circulaban aquí en el Valle de Toluca no se rehusaban a verificar. Entonces, lo que se pretendió con digamos, el proyecto Ecozona era, bajo el espíritu de la tasa de congestionamiento, decir, bueno, no te vamos a cobrar por acceder al centro, pero si tú quieres acceder al centro, lo que vas a hacer, o lo que tienes que hacer, es verificar tu carro. Entonces, con eso, en automático, se iba a desincentivar, porque esa es la palabra clave que hay que pensar, ¿no? Para todo este tipo de estrategias. Desincentivar el uso del carro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con toda esta serie de alternativas. Es una gama de alternativas, ¿no? La ecozona Toluca, además de tener digamos, esta alternativa de prohibir, bueno, no prohibir, sino limitar la entrada de los vehículos al centro, tenía además otra gama de proyectos, como lo es por ejemplo, el tema de estacionamientos. Ya platicaremos en un momento del tema de estacionamientos. Eh, Tenía, por ejemplo, enfocado un proyecto de movilidad no motorizada o movilidad sustentable. ¿A través de qué? De la implementación del sistema de bicicletas públicas, a través de un proyecto que hicimos que se denominó Plan de Movilidad No Motorizada para el Centro de Toluca. Con este proyecto buscábamos justamente mejorar las condiciones de habitabilidad y de accesibilidad en el centro, ¿no? Entonces, tenía una serie, una gama de proyectos. Eran originalmente 28 proyectos y después subió a 40 proyectos diferentes, todos ellos enfocados a hacer más habitable la ciudad, el centro de la ciudad. Voy a platicar más adelante cuando platiquemos el tema de estacionamiento. Voy a platicar muy específico de los proyectos de estacionamiento que tenía la Ecozona Toluca. Bueno, otra estrategia que está enfocada o está englobada dentro de el tema de circulación vehicular sería la aplicación de impuestos por kilómetros vehículos recorridos. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo podemos desincentivar el uso del carro? Bueno, mucho de lo que de esas estrategias pueden estar basadas en algunos impuestos. La misma verificación, si ustedes lo ven desde ese punto de vista, es un gasto que nosotros tenemos que hacer. Entonces, la gente, ¿por qué no verifica? Bueno, pues porque es un gasto. Primero hay que pagar la multa, después hay que mandar afinar tu vehículo y después hay que pagar los derechos de verificación, ¿no? Si es que pasa tu vehículo, pues ya tienes tu holograma. Pero de alguna manera es un gasto que se tiene que hacer. Entonces, es una manera de desincentivar, ¿no? El impuesto aplicado por kilómetros de vehículos recorridos es, se utiliza en algunas ciudades, principalmente, por ejemplo, en Canadá, en la Columbia Británica, se utiliza a través de algunos GPS que se implantan o se implementan en los vehículos automotores y que nos indican, o la autoridad le indica, es una manera de monitorear cuántos kilómetros, perdón, ha recorrido un vehículo. Entonces, los vehículos tienen un límite, digamos, de los vehículos que pueden recorrer en cierto tiempo, y si se excede esos vehículos, empiezan a correr algunos cargos, ¿no? Esto hace que el uso indiscriminado del vehículo particular o del carro particular vaya disminuyendo, porque nosotros estamos muy mal acostumbrados a utilizar los carros. Vamos a la tienda en carro, queremos ir a la escuela en carro, todo en carro. Entonces, digamos, porque el carro es cómodo, es cómodo, eh, bueno, no es tan barato,
pero sin embargo la gente está muy acostumbrada, estamos muy acostumbrados al paradigma del carro particular. Entonces, esta es otra estrategia que vale la pena ser explorada, bajo algunas condiciones poderse implementar, ¿no? Otra estrategia basada en lo que son la circulación vehicular son los impuestos al combustible o esos impuestos basados en parámetros ambientales. Es decir, lo mismo, ¿no? A través de sistemas tecnológicos, implementar un monitoreo digamos, de la emisión gases contaminantes que realicen los vehículos, y con base en eso aplicar algunos impuestos, ¿no? En ese sentido, el tema de circulación vehicular, además, pudiéramos nosotros platicar, además digamos, los cargos por congestionamiento, los impuestos por vehículo recorridos, lo que son los impuestos al combustible. Nosotros podemos, bajo la normatividad de movilidad aquí en el Estado de México y en otras ciudades, ¿sí? Aplicar restricciones de circulación, ¿no? Esto puede ser a través de circulación en horarios, circulación en ciertos polígonos o perímetros urbanos. Un ejemplo muy claro de esto que le estoy platicando es digamos, en el centro histórico de Toluca. Ya desde hace muchos años existe la normatividad o restricción de circulación de los vehículos de carga, de las 6 de la mañana a las 9 de la noche, eh, de vehículos que rebasen bueno, que tengan 3.5 toneladas o más, ¿sí? Es por eso que nosotros no podemos ver a las 5 de la tarde un tráiler descargando enfrente de los portales, ¿no? Pero sin embargo sí lo podemos ver a las 10 de la noche, ¿no? Esos son restricciones de circulación vehicular. De hecho, yo había propuesto, una de las propuestas para la ecozona Toluca, yo la había propuesto inclusive, era de que en el bando municipal, que ustedes saben que los bandos municipales es el ordenamiento local, que se emite todos los 5 de febrero, ¿no? Donde se establecen los criterios de gobierno de los municipios, ¿no? Y cada municipio puede tener sus criterios independientes, ¿no? De horario de comercio, de circulación de vehículos, de licencias de funcionamiento de establecimientos comerciales, etcétera. En ese sentido, yo había propuesto que se implementara en la legislación local, como una norma de circulación, la imposibilidad de circular dentro de la ecozona Toluca aquellos vehículos que no tuvieran precisamente el holograma de verificación. Eso para poder subsanar el tema de normatividad, porque una de las problemáticas que se presentaba era de que, como la verificación vehicular digamos, es una normatividad del gobierno del estado, entonces los municipios decían o el municipio de Toluca particularmente, tenía miedo de implementar una multa, ¿sí?, a aquellos vehículos que no tuvieran el holograma de verificación, porque la gente podría pensar que es una multa ambiental. En ese sentido, Toluca o el municipio, los municipios no tienen facultades para aplicar ese tipo de multas ambientales con base en la verificación. Entonces, ahí la propuesta que yo había hecho era decir, bueno, ok, no tenemos esa atribución en la normatividad, pero sí la tenemos para poder determinar bajo qué lineamientos un vehículo puede circular en nuestras vías municipales. Ustedes deben de recordar que las vías de la infraestructura vial se divide en infraestructura vial primaria e infraestructura vial local. La infraestructura vial primaria es aquella vialidad, aquellas vialidades que regula el Estado, ¿no?
caso de Toluca puede ser Paseo Toyocan, Avenida Las Partidas, esta pues, ¿no? Calzada del Pacífico, Matlacincas, Alfredo del Mazo, esas vialidades principales, ¿no? Digamos. Caso de y la infraestructura vial local es aquellas vialidades municipales, ¿no? Vicente Guerrero, Morelos, Venustiano Carranza, el resto de las vialidades del municipio. Y de hecho, todas las vialidades que estaban dentro del polígono de la ecozona eran municipales o son municipales. Entonces, dentro de nuestras vialidades municipales, el ayuntamiento tiene la atribución de poder dar sus normas de circulación vehicular. Entonces, yo propuse decir, bueno, pues vamos a implementarlo dentro del bando municipal como una infracción de tránsito, no una infracción ambiental, una infracción de tránsito, el hecho de que un vehículo recorra la ciudad o el centro de la ciudad, pero que no esté verificado. Ojo, que el requisito de circulación era la verificación, no el tema eh, de una infracción ambiental, sino la infracción iba a ser una infracción de tránsito, ¿no? A veces tenemos, digamos, confusión en este sentido. Entonces, ahí yo, en este sentido de las estrategias enfocadas a la circulación vehicular, podemos nosotros, y hablo de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, podemos tener las atribuciones para poder determinar bajo qué criterios podemos dejar circular a los vehículos. Horarios, que tengan una verificación, que sean de carga o no sean de carga. Nosotros podemos manejar esa normatividad siempre y cuando los cabildos municipales lo aprueben. Entonces, eso deben de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Porque probablemente algunos de ustedes en un futuro puedan trabajar en ayuntamientos. Entonces, deben de saber que estas estrategias pueden ser perfectamente aplicables en gobiernos municipales, ¿no? Siempre y cuando los cabildos, o sea, el mismo ayuntamiento, el cuerpo edilicio, lo apruebe y se publique en el bando municipal y ya está, ¿no? Bueno, otro grupo de estrategias para desincentivar o reducir el uso del vehículo es aquellas estrategias enfocadas a la posesión de los vehículos. Esta es la y bueno, eh, la más sabida y consabida es el impuesto a la tenencia, ¿no? El impuesto a la tenencia tiene una historia ya larga aquí en México. Es de todos conocido que el impuesto a la tenencia fue un impuesto que se implementó en la época del 1968 y fue para obtener recursos para las Olimpiadas, ¿no? Sin embargo, bueno, el gobierno vio con buenos ojos después, ¿no? De que ese era un impuesto que podía generar recursos para el erario público y lo dejó, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí en el Estado de México, en la época de Rubiel, se hicieron algunos cambios, ¿no? Algunos cambios, tal vez no tan buenos desde el punto de vista eh, de la movilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto, son populares, el hecho de decir voy a eliminar la tenencia, si voy a darte un subsidio a la tenencia, lo único que estamos haciendo es fomentar el uso del carro particular, ¿no? Porque el impuesto a la tenencia, el espíritu de ese impuesto sería que, bueno, ok, tú tienes un carro particular, tú estás utilizando un espacio en la calle, tú estás contaminando, bueno, pues te va a costar. Entonces, te va a costar tener tu carro, ¿no? Lo que hizo Erubiel al mandar esa iniciativa cuando era gobernador fue eliminar la tenencia porque era lo debo decir así, era muy popular, ¿no? Es una medida muy popular. Es un poco semejante a lo que han hecho algunos gobiernos, por ejemplo el de Metepec,
el que dijo, bueno, vamos a dejar eh, que los estacionamientos públicos te den media hora gratis en Galerías Metepec, en Pabellón Metepec, en todos los establecimientos comerciales. Si tú vas, te deben de dar media hora gratis. Entonces, es una medida popular porque a nadie nos gusta pagar, pero realmente desde el punto de vista de planeación de la ciudad, desde el punto de vista de estrategia para reducir el uso del carro, es algo en contra, está en contra. Lo voy a platicar un poco más a fondo cuando platiquemos estacionamiento. Bueno, entonces el tema de la posesión del vehículo en el tema de tenencia, bueno, pues es una, es una de las estrategias que debe de ser revalorada y repensada, ¿no? El tema de la tenencia vehicular. Otra estrategia enfocada al tema de la posesión de los vehículos, es aquella eh, que pueda aplicar descuentos o recargos, en su caso, en la compra de vehículos cuando el rendimiento de los vehículos sea mayor o sea menor. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, tiene que ver con el tema de tecnología. Es decir, que en la medida de que nosotros si queremos comprar un vehículo y el vehículo tiene bajo rendimiento de gasolina, es decir, un bajo rendimiento está asociado a que gasta mucha gasolina y puede, contamina más, gasta mucha gasolina y contamina más, y mi rendimiento en kilometraje es muy bajo, ¿no? Por lo tanto, al contaminar más y que mi vehículo tenga menor rendimiento, el impuesto debería de ser más alto. ¿Por qué? Porque estoy contaminando más, estoy gastando más energía, estoy generando externalidades al ambiente, ¿no? Y entonces es un doble perder. ¿Por qué? Porque si por un lado mi carro gasta mucha gasolina, me rinde poco y además me cobran un impuesto, pues entonces me vería yo incentivado a deshacerme de él. Y en el mejor de los casos, bueno, moverme en otra cosa, o si voy a cambiar por un vehículo particular, buscar un vehículo de mayor rendimiento de la gasolina, con lo cual voy a contaminar menos, va a rendir más mi vehículo, mi gasolina me va a rendir más, y además digamos, el impuesto va a ser menor. ¿Por qué? Porque mi vehículo es más ambientalmente amigable, ¿no? Otro proyecto enfocado a la posesión de vehículos es los famosos proyectos de chatarrización. De todos he sabido que digamos, los periodos de vida útil de los vehículos automotores en buenas condiciones es alrededor de 10 años. Los vehículos que exceden los 10 años tienen problemáticas en cuanto a rendimiento, en cuanto a contaminación, eh, bueno, siempre y cuando no se tengan en buenas condiciones, pero bueno, inclusive aquellos que están en buenas condiciones eh, va fallando también, ¿no? Los proyectos de chatarrización son, digamos, incentivos para poder que las personas con vehículos automotores que tengan, digamos, carros viejos, se deshagan de ellos y puedan, a través de algunos subsidios, a través de algún, algún incentivo, puedan renovar el parque vehicular. Esto puede ser aplicable, por ejemplo, para el mismo transporte público, porque una de las problemáticas del transporte público, y más aquí en el Valle de Toluca, es de que digamos, la edad del parque vehicular, no sé, en un 60% debe de exceder más de los 10 años, ¿no? Debe de exceder los 10 años. Entonces, los mismos concesionarios lo saben. Lo que pasa es de que la autoridad tolera esa situación. Entonces, un incentivo para poder renovar esos vehículos
es aquellos programas de chatarrización. Eso se puede hacer a través de mil cosas, de muchos incentivos. Por ejemplo, hace algún tiempo, inclusive en la ley de transporte, existía un artículo en el cual los concesionarios eh, de los autobuses debían digamos, por cada litro de gasolina que facturaran, tenían que desviar, no desviar, sino, digamos, apartar un ingreso de dinero para dos cosas. Punto número uno, para mantenimiento del mismo vehículo y, digamos, el cambio o recambio de de su parque vehicular, para evitar precisamente el tener vehículos de más de 10 años, que fueran contaminantes y que tuvieran bajo rendimiento. Y la otra razón para la cual tenían que apartar un dinero con base en la facturación de su diésel, de su combustible, eh, era para, es un impuesto que se le tenía que dar al gobierno, que estaba etiquetado, que era para el mantenimiento de las vialidades. De todos he sabido que las calles por donde transita el carro, los autobuses, son vialidades que en corto tiempo se bachean, se maltratan, tienen afecciones bueno, y mil problemas, ¿no? Entonces, en el sentido de que los vehículos automotores, ya sean particulares o de autobuses, maltrataban las vialidades. En caso muy particular de los autobuses, la ley de transporte eh, tenía ahí un artículo que decía que tenía que cooperar, digamos, para poder dar mantenimiento, ¿no? Bacheo, reencarpetados, mismo balizamiento de la calle o señalamiento, etcétera, ¿no? Entonces, en esto consisten estos programas de chatarrización y aquellos proyectos enfocados a la posesión de vehículos. El otro grupo digamos, de estrategias están enfocadas a las estrategias de estacionamiento de los vehículos. Ya en otras ocasiones hemos platicado sobre estas estrategias de estacionamiento. Las estrategias de estacionamiento están enfocadas para que aquellos dueños de los vehículos que normalmente eh, nos estacionamos en la calle y la calle es gratuita, no podemos llenar el centro urbano de vehículos automotores estacionados. De hecho, si ustedes analizan los centros urbanos, en la mayoría son bodegas y estacionamientos de carros, ¿no? Y muchos de ellos en la calle. Les pongo yo un ejemplo. El caso de Metepec. Quien conoce Metepec, el pueblo mágico ahí, la ciudad típica, ¿no? Podrá observar que efectivamente las calles son muy pequeñas. eh, las calles en su mayoría no tienen banquetas. Y también eh, todos los carros están estacionados en la calle. De hecho, hicimos el proyecto de movilidad para Metepec. Hicimos el programa, el PIMUS, el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Metepec, en el cual hicimos un análisis de los estacionamientos en vía pública y en lote. Y nos dimos cuenta que del 100% de los estacionamientos en lote que existen dentro del pueblo mágico de Metepec, la mayoría solamente funciona los días lunes. Es decir, están abiertos al 20%. El resto de la semana están sin funcionar. Y eso es por una razón. Lo que pasa es de que el día lunes se vuelve caótico porque en Metepec es el tianguis típico, ¿no? Y normalmente ese día los estacionamientos abren, porque la gente
busca ir a comprar y se requieren estacionamientos. El resto de la semana, el 80% de los estacionamientos está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Nos dimos cuenta de que en gran medida eh, la calle se utiliza como estacionamiento. O sea, efectivamente las banquetas son de 70 centímetros, de medio metro, pero hay espacio para que la gente se estacione. Si ustedes ven alrededor de la Plaza Juárez, en las calles que circundan la Plaza Juárez, que es la plaza central de Metepec, eh, están estacionados en la calle. Entonces, justamente, ¿qué sucede? El poco espacio público que hay, el poco espacio urbano, está cooptado por el carro. Entonces, una alternativa en diferentes ciudades, no quiero decir que necesariamente Metepec, pero podemos hablar de cualquier ciudad de México, es el tema de lo que ya hemos dicho, de los famosos parquímetros. El parquímetro, que yo ya lo he platicado en otras ocasiones, no debe de ser visto por nosotros que estamos estudiando la ciudad, somos estudiosos de la ciudad, no debe ser visto como como un modo de generar ingresos municipales. La mayor parte de la gente de a pie piensa que el ayuntamiento le interesa únicamente poner parquímetros por el tema de los ingresos municipales. Si hablamos con los funcionarios de la tesorería municipal, por supuesto que les interesan los recursos, pero en el ámbito de una planeación de la ciudad, el parquímetro, el parquímetro debe de ser visto como una estrategia, y lo he dicho en otras ocasiones, llamada de gestión de la demanda del estacionamiento o gestión de la demanda de la movilidad en las ciudades. ¿A qué se refiere la gestión de la demanda? Todo mundo tenemos demanda de transporte y si hablamos del carro particular, hay una demanda de estacionamiento, ¿no? ¿A qué se refiere gestionar esa demanda? Gestionar esa demanda significa modificar las características de cómo va a funcionar lo que está demandando la gente, en este caso es el estacionamiento, con el objetivo de cambiarle digamos, la vocación y el uso de los cajones de estacionamiento. Si hablamos de los estacionamientos en vía pública, también puede ser estacionamientos en lote. Por ejemplo, si hablamos de una calle comercial, ¿sí? Donde caben alrededor de 60 vehículos, no sé, 30 vehículos de cada lado de la acera, ¿no? En cada acera. Y esa calle hay misceláneas, hay peluquerías, hay ópticas, hay algunos gimnasios, bueno, hay una gama de actividades. Hemos hecho estudios, bueno, a mí me tocó hacer algunos estudios cuando yo era funcionario aquí en el Ayuntamiento de Toluca hace algunos años, de algunas calles aquí en Toluca, particularmente, por ejemplo, Isidro Favela, atrás de la terminal, Primero de Mayo, ahí en el centro de Toluca y algunas otras, donde tradicionalmente la gente se estacionaba. Y por ejemplo, caso particular de la calle Primero de Mayo, donde hay mercerías y eléctricas y cualquier cantidad de comercios, ahí había parquímetros, ¿no? Antes, hace algunos años había parquímetros. Entonces, nos dimos cuenta de que esos parquímetros los empezaban a vandalizar, ¿no? ¿Qué significaba? Que de repente había monedas trabadas, alambres, descomponían los equipos, etcétera, ¿no? Hicimos estudios de índice de rotación. Ustedes ya saben lo que es un índice de rotación. Eh, ¿Qué es este estudio que se tiene que realizar en la calle? A cada media hora tenemos que ir pasando para determinar si cuántos vehículos van ocupando los cajones. Entonces,
nosotros identificamos que había índices de rotación bajísimos, es decir, que el promedio de cada cajón andaba en 1.5 al día. Es decir, que cada cajón de estacionamiento se ocupaba por 1.5 carros, o sea, uno carro o dos carros. ¿Eso qué significa? Que un carro está ahí todo el día, o está la mitad del día y luego llega otro carro y está la otra mitad del día. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? La conclusión a la que llegamos fue que bueno, el cajón de estacionamiento en la vía pública, quien lo ocupaba eran los dueños de los comercios, el dueño de la mercería, el dueño de la eléctrica, el dueño... Bueno, ¿por qué? Porque se le hace muy fácil al locatario llegar en la mañana, porque es el primero que llega. Si los comercios lo saben a las 10 de la mañana, él llega a las 9:30, estaciona su carro enfrente de su local, abre la cortina, pero para no pagar el parquímetro, le pone ahí con no sé, un desarmador, le mete un alambre para dejar de pagar. Y todo el día, desde su mostrador, está viendo su carro, ¿no? Eso sucede generalmente en zonas comerciales. Digamos, el 80% de los vehículos de los que están enfrente de las zonas comerciales o zonas de oficinas, pues es de la gente que trabaja ahí. Cuando nosotros les quitamos, porque quitamos los parquímetros de ahí y se pusieron señalamientos restrictivos de estacionamiento y se infraccionaba a quien se estacionara, los mismos locatarios pidieron que se volvieran a colocar los parquímetros porque ellos decían, es que nuestros clientes no tienen dónde estacionarse, pero no es cierto. Lo que pasa es de que ellos querían el estacionamiento para ellos mismos, ¿no? Bueno, el parquímetro debe de ser visto de una perspectiva de la planeación de la ciudad o de la planeación de la movilidad como una estrategia que nos va a permitir darle rotación al cajón. Ya había yo dicho que normalmente una rotación muy baja es de 1.5 vehículos al día. Cuando un proyecto de parquímetro se implementa correctamente, la, ya no le conviene al locatario irse a estacionar ahí porque tendría que pagar 8 horas de parquímetro, ¿no? Entonces le sale demasiado caro. Entonces, una de dos, o va o paga las 8 horas de parquímetro o va a buscarse una pensión o va a dejar su carro en otro lado. Entonces le estamos cambiando la vocación de estacionamiento a ese cajón, porque antes lo usaba un locatario todo el día o la mitad del día. Y ahora, generando rotación, lo que se origina o lo que se genera es dejar un espacio libre para que ahora sí, un cliente pueda llegar y a lo mejor voy a comprar, no sé, una hamburguesa, yo me estaciono, voy media hora en lo que me la preparan y me retiro. Le doy rotación a ese cajón de estacionamiento, ¿no? Entonces, el parquímetro, chicos, no es malo. Eh, a los alcaldes, a los presidentes municipales, muchas veces les da miedo implementarlos porque la gente los asocia con nuevos impuestos, ¿sí? Y un nuevo impuesto nunca es bien visto, nunca es bien visto. Pero hay estrategias que podemos implementar para poder lograr nuestros proyectos. Cuando vimos, ¿se acuerdan ustedes cuando algunos de ustedes que fueron alumnos míos en participación ciudadana, platicábamos de la socialización de los proyectos, ¿no? Inclusive platicábamos que en la Ciudad de México, en algunos lugares donde se implementó los parquímetros, se logró convencer a la gente
diciendo, y eso fue a raíz de los proyectos de socialización, ¿no? De la participación de la gente en algunos foros, ¿sí? El decir y convencer a la gente diciendo, miren, efectivamente vamos a hacer una implementación de un proyecto de parquímetros en esta zona. Pero parte de las bondades de estos proyectos es de que el dinero que se recaude de esta zona de parquímetros no va a ir directamente a las arcas municipales para pagar el sueldo de los policías, por ejemplo, ¿no? Sino más bien va a ser para reinvertirlos en proyectos del lugar. Por ejemplo, puede ser ampliación de banquetas, recambio de luminarias, colocación de mobiliario urbano, pueden ser bancas, eh, mejorar la imagen de la calle, etcétera. O sea, que lo que se recaude en esa zona se pueda reinvertir en la misma zona. Entonces, ese tipo de socialización normalmente da buenos frutos. ¿Por qué? Porque convencemos a la gente. Y es un ganar-ganar. Es un ganar en la ciudad, es implementar un proyecto de gestión de la demanda y además obtener recurso para reinvertirlo en el lugar que normalmente los municipios no tienen recurso, ¿no? Otro proyecto o otra estrategia, digamos, perdón, para la reducción del uso del carro es a través de la implementación de los requisitos de estacionamiento en construcciones y negocios, ¿no? Eso se puede dar a través de la planeación. Va muy de la mano con este de acá abajo. ¿Por qué? Normalmente, y ustedes lo saben, en los planes de desarrollo urbano existe la tabla de estacionamientos. La tabla de estacionamientos nos pone o nos impone cierto número de cajones de estacionamiento por X número de metros cuadrados. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Si no me recuerdo, aquí en Toluca, en el centro, para la implementación de, por ejemplo, un edificio de oficinas, por cada 30 metros cuadrados de oficina, se debe de implementar un cajón de estacionamiento mínimo. Entonces, ¿por qué digo y por qué enfatizo esto de mínimo? Porque los planes de desarrollo urbano, este tipo de restricciones o de requisitos, normalmente establece mínimos. Voy a poner otro caso muy particular, ¿no? El edificio que está en Lerdo y Quintana Roo, que es el Molino de la Unión. Cuando nosotros estábamos en el Implan hace algún tiempo, en la época de Marta Hilda siendo presidenta municipal, fue cuando se empezó la construcción del el Molino de la Unión. Entonces, lo que ellos presumían es decir, bueno, nosotros implementamos no el mínimo de cajones que nos pide el requisito del plan de desarrollo municipal. No recuerdo exactamente la cifra, pero por poner un ejemplo, ¿no? Eh, por todos los metros cuadrados de construcción, de lo que va a ser cines, oficinas, el centro comercial, etcétera. O sea, todo lo que está en el Molino de la Unión, el plan de desarrollo nos pedía, no recuerdo bien las cifras, pero por ponerles una cifra, eran, no sé, 1500 cajones, ¿no? Y entonces ellos decían, bueno, pero en nosotros, en un afán de solucionar el tema de estacionamiento aquí en el centro de Toluca, no estamos implementando 1500 cajones, estamos implementando 2500 cajones, ¿no? Digo, repito, no recuerdo exactamente las cifras, pero más o menos era algo parecido. Entonces, ellos estaban muy orgullosos, ¿no? De decir, bueno, estamos dando más oferta de estacionamiento. Ustedes lo saben, porque lo hemos platicado en otras clases.
el fenómeno del tránsito inducido. El tránsito inducido es que en la medida de que nosotros tengamos eh, oferta de infraestructura para el carro, y llámese infraestructura para el carro, vialidades, puentes, carreteras, eh, zonas de estacionamiento o más cajones de estacionamiento, en la medida que tengamos eso, vamos a generar que haya más, entre más oferta haya, la demanda va a ser mayor, ¿no? Estamos incentivando el uso del carro. Entonces, es lo que no deseamos. Al contrario, en esta estrategia, que es la estrategia de eh, a través de restricciones de los cajones y de la normatividad en materia de estacionamientos, nosotros podemos imponer máximos de estacionamiento y no mínimos. Eso lo hicimos, por ejemplo, en el municipio de Metepec. En el municipio de Metepec, eh, como un proyecto adicional digamos, al pueblo mágico, y recuerden que nosotros planteamos digamos, el tema del PIMUS en Metepec. Parte de la estrategia de movilidad en Metepec era, a través de la planeación de desarrollo urbano, decir, bueno, en el centro de Metepec, que ya hay bastantes estacionamientos en vía pública y también lotes de estacionamientos subutilizados, la estrategia era decir, bueno, vamos a disminuir el requerimiento que nos dice la normatividad en el pueblo mágico. Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, si un centro comercial en el centro de Metepec nos exige 10 cajones de estacionamiento, nosotros le pedíamos como máximo 5. ¿Y por qué? Porque cualquiera diría, bueno, pero es que es algo tremendo, se requieren los cajones para la gente que vaya a comprar. Bueno, recuerden ustedes que el inicio de la planeación y el espíritu de la normatividad de estacionamiento está asociado con que anteriormente pues se le daba todo al carro, ¿no? No había planeación para bicicleta, no había planeación para el transporte público, no había planeación para el peatón, ¿no? Y si estamos hablando, por ejemplo, muy caso particular de Metepec, de un pueblo mágico que es perfectamente caminable en su mayoría, porque las cosas están cerca, ¿no? Los lugares están cerca. Entonces, y además estaba perfectamente dotado en cuanto a las rutas de transporte que accedían al centro, y además ya había oferta de estacionamiento en vía pública y además había oferta de estacionamiento en lote, pues no veíamos la razón por la cual quisiéramos generar más carros. Entonces dijimos, bueno, entonces el máximo permisible va a ser la mitad de lo que te pide ese tipo de construcciones en el resto del municipio. Es decir, que si por ejemplo en alguna otra parte del municipio, no sé, en Paseo Tecnológico, en Avenida Tecnológico, un edificio de comercio te pide 20 cajones, en el centro de Metepec íbamos a pedirles la mitad, como máximo, ¿sí? Eso significa no incentivar más el uso del carro. Y eso también le permite al dueño del terreno ocupar para mayores, para cosas mejores que simplemente estacionamiento, su terreno, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de 5 cajones menos o 10 cajones menos, estaríamos hablando de 2 locales comerciales o 3 locales comerciales más, ¿no? Entonces también eso le convenía en cierta medida al locatario. Entonces, esa es otra estrategia de estacionamientos, ¿no? El tema de cambiar los requisitos de estacionamiento
desde la normatividad. Eso va de la mano, o sea, es un tema de estacionamiento, pero también es un tema de planeación, ¿no? Bueno. Otro punto, otra estrategia en materia de estacionamiento es las tarifas diferenciadas. Las tarifas diferenciadas, esto es aplicable, por ejemplo, a los estacionamientos públicos, o sea, los lotes de estacionamiento en las ciudades. Nosotros podemos implementar, de hecho, así era uno de los proyectos que teníamos en la Ecozona Toluca. La Ecozona Toluca, recuerden que es 2.5 kilómetros cuadrados, 2.8, perdón, kilómetros cuadrados, ¿sí? En el centro de Toluca, desde, si hablamos de calles, más o menos, desde lo que es por el sur Venustiano Carranza hacia Lerdo, y, por el norte Lerdo, y luego del poniente Quintana Roo hasta el oriente por José Ortiz. Todo ese polígono, todo ese polígono está, digamos, eran 2.8 kilómetros cuadrados, y nosotros proponíamos dividir en tres zonas, digamos, esa misma ecozona. La primera zona, la zona central, digamos, como lo que pudiéramos decir el hoyo de la dona, ¿no? O sea, la zona céntrica de la ecozona, donde están los portales, donde está la plaza José María González Arratia, perdón, la plaza González Arratia, donde está Catedral, toda esa zona, hasta antes de la Alameda, 5 de febrero, por ahí. Era, y si ustedes lo ven, el sembrado, porque había en la ecozona 130 lotes de estacionamiento hace 5 años. Hoy hay más, pero hace 5 años había 130. Entonces, el 80% de los estacionamientos está en esa dona, perdón, en el hoyo de la dona, ¿no? Eh, 70% de los estacionamientos, ¿no? Entonces, decir, ok, si tú como conductor quieres ir a estacionarte ahí te va a costar, por decir algo, por decir una cifra, te va a costar 25 pesos la hora, ¿no? Sin embargo, si tú no quieres pagar los 25, te quieres ir más a las orillas, por la zona de la Alameda o por la zona, por ejemplo, del Seguro, ¿no? Ahí te va a costar, es una zona, la zona 2, te va a costar, no los 25 pesos, te va a costar 15 pesos, ¿no? Y a lo mejor ya puedes ir caminando al centro. Pero si no quieres pagar los 25 ni los 15, de Morelos hacia el sur, digamos hacia Venustiano Carranza, iba a ser la otra zona, la zona 3, donde ahí, si quieres, te cuesta 10 pesos u 8 pesos la hora, ¿no? Eso se llama tarifas diferenciadas y es otra estrategia de estacionamiento. Eso se aplica también en la Ciudad de México. Si ustedes quieren ir cerca del Zócalo, ¿no? Cerca de la zona centro, ahí te cuesta 50 pesos la hora de estacionamiento, ¿no? Realmente aquí en Toluca es muy barato. Aquí Toluca anda entre 13 y 15 pesos, ¿no? 11 pesos el del municipio te cuesta el estacionamiento. En la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, te cuesta 50 pesos la hora, ¿no? 40 pesos la hora. Pero si tú caminas 5 cuadras para afuera, puedes encontrar tarifas de estacionamiento más baratas e inclusive, no sé, 50 pesos todo el día, ¿no? Tarifa de todo el día. Entonces, eso se llama tarifas diferenciadas. Es decir, cobrar más donde hay más demanda, y a medida que la demanda puede ser en anillos concéntricos, puede ser por algunas zonas, ¿no? A medida que la demanda va disminuyendo, el costo del estacionamiento es más barato. Eso puede aplicarse tanto en lotes de estacionamiento como en los mismos parquímetros. Puede haber zonas, si te quieres estacionar muy cerca del centro en la calle, te cuesta 20 pesos la hora en la calle, o 15. Y si te vas unas cuadras más afuera, te puede costar 10 pesos o 7 pesos la hora en la calle, ¿no?
Y bueno, esa es otra estrategia. Se llama tarifas diferenciadas. Y entramos a al último grupo de estrategias de reducción para el uso del carro, que es las estrategias de planeación urbana. En estas estrategias entra todo lo que es, por ejemplo, el desarrollo orientado al transporte, ¿no? Proyectos de acupuntura urbana en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Eh, Algunos proyectos, por ejemplo, del escalonamiento de horarios. ¿Y a qué se refiere el escalonamiento de horarios? Eh, por ejemplo, hoy más que nunca que estamos en medio de una epidemia muy fuerte, ¿no? Que todavía muchos de nuestros municipios en el Estado de México estamos en rojo. El peligro es reunirnos con mucha gente, ¿no? Ya sea en el transporte público, ya sea en plazas o en lugares cerrados, ¿no? Las aglomeraciones. Entonces, hay algo que le llamamos en el transporte, que es la hora pico y la hora valle, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la hora pico es donde hay mayor demanda del transporte y la hora valle es donde hay menor demanda. Si nosotros lo tuviéramos como una gráfica, recuerden, esta gráfica la tenemos más o menos así, donde esta es la hora pico y esta de acá es la hora valle. Ahora, ¿por qué va haciendo esto? Porque en ciertas horas pico, como son entre las 7 y las 9 y media de la mañana, más o menos, la gente entra a la escuela, la gente entra a trabajar, la gente entra a sus actividades. Y luego en estas horas, pues pueden ser las 11 de la mañana, pues toda la gente ya está dentro de sus lugares, ¿no? De trabajo, de escuela, etcétera. El peligro para el contagio, por ejemplo, es este, ¿no? Pero es peligro porque todo mundo quiere transportarse a esa hora. Esta gráfica puede ser así, podría ser homogénea, pudiera ser horizontal. Sí podemos llegar a algo así, pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, eh, ¿por qué la hora pico de la mañana está entre las 7 y las 9 de la mañana, 9 y media? Porque normalmente a las 7 entran las secundarias, a las 8 entran las primarias y la gente entra a trabajar a las 9, ¿no? Hay un cierto escalonamiento de horario. El escalonamiento de horario tiene que ver con que a lo mejor no voy a entrar a las 9 a trabajar, voy a entrar a las 10 y media, ¿no? Entonces, si yo entro a las 10 y media ya el volumen de personas bajó, ¿no? Eh, si yo entro a la escuela a las 11 de la mañana, no tengo por qué saturar el transporte a las 8 o a las 9, ¿no? A eso se refiere el tema de escalonamiento de horarios, ¿no? Y eso también se tiene que ver con una planeación de las actividades económicas en la ciudad. Esto tendrá que quedarse en gran medida ahora porque en esta etapa de emergencia sanitaria en la que estamos, realmente tenemos que buscar la manera y las estrategias para no poner en peligro a la gente, para no ponernos en peligro nosotros, ¿no? El escalonamiento de horarios es una de las ideas. Otro es lo que estamos haciendo hoy mismo, ¿no? Este video corresponde a un trabajo a distancia, a una actividad educativa a distancia, en la que no tenemos que trasladarnos a la escuela, a la facultad, para poder tener una sesión de una clase, ¿no? El teletrabajo, el trabajo a distancia, la educación virtual, son cosas que están ahora ya
teniendo que ser evaluadas para ser alternativas muy importantes, ¿no? Y bueno, prácticamente con esto, chicos, con estas reflexiones, terminamos el curso. A mí me hubiera gustado, obviamente, que pudiéramos tener algunas actividades, eh, obviamente fuera de clase, digo, bueno, en horas de clase, pero digamos, algunas prácticas como ir a las bicicletas públicas. Tenía yo pensado también generar algunas actividades como algunas sensibilización de discapacidad con personas también que son amigos míos y conozco, que me han apoyado en otras ocasiones. Tenía pensado también, como parte de este tema, hacer alguna visita al Mexicable, que también ya hemos ido el año pasado, fuimos al Mexicable con algunos de sus compañeros y al Mexibus. Eh, Lamentablemente no lo hemos podido hacer, pero bueno, tenemos que adaptarnos a las condiciones en las que estamos, a las condiciones adversas. Eh, Obviamente el tema de la movilidad no es fácil, no es un tema al que cualquiera pueda meterse. A mí me da mucho gusto poderles compartir algunas cosas en las que yo he trabajado, en las que de alguna manera también me apasionan, ¿no? Porque eh, a manera de servidor público he estado trabajando más de 10 años, ¿sí? En gobiernos municipales, también en consultoría. Y bueno, el poderles compartir un poco o un mucho de estas experiencias, pues bueno, para mí es gratificante. Sabemos que a lo mejor el curso pudo haber tenido otro derrotero, ¿no? Otro camino si tuviéramos las clases presenciales. Esta última clase la quise hacer así sin presentación, porque bueno, primero quería verlos a ustedes, que ustedes me vieran y desearles que bueno, nos reencontremos muy bien en días próximos. Todos esperamos que esto pase lo más pronto posible. Eh, las estimaciones internacionales y las mismas estimaciones de nuestras autoridades no son muy halagüeñas en el sentido de que pues esto, la, el virus, la enfermedad, desaparezca muy pronto, ¿no? Eso depende de muchas cosas, depende de una vacuna, depende eh, de la de que nos cuidemos inclusive, ¿no? De la misma resistencia, de la tan famosa ahora inmunidad de rebaño, ¿no? No sé, mil cosas, ¿no? Que los epidemiólogos andan investigando hoy día, ¿no? Eh, pero sí, bueno, sí he querido hacer esta clase no con presentación, sino más bien a manera de plática para verlos y para desearles que todo esté bien en su casa, en sus familias, que todo, que nos volvamos a reencontrar con salud, que nos volvamos a reencontrar con ánimos renovados, ¿no? Tal vez ahora el reencontrarnos por la escuela sea diferente. Tal vez ya no nos vamos a poder saludar fusivamente, ¿no? Con los amigos o con los conocidos como antes, ¿no? A lo mejor de abrazo, a lo mejor de beso, no sé, eso tal vez va a quedar relegado en mucho tiempo, ¿no? Pero lo importante es que estemos bien y que ustedes estén bien y y que esto pase lo más pronto posible. Con esta clase finalizamos el curso, chicos. Yo les voy a pasar estos dos documentos por ahí. Este que está aquí, que es una guía de estrategias para la reducción del uso del carro en ciudades mexicanas. Es una guía del ITDP. Y también otro que es en materia de parquímetros. A ver si lo ven por ahí. Políticas públicas destinadas a reducir
el uso del automóvil. Este habla particularmente de parquímetros, para que ustedes puedan tenerlo también como documentos de referencia de lo que hemos platicado, no nada más hoy, sino en otras clases. Eh, termino ya con una reflexión de que la movilidad sustentable, chicos, es un camino y es una serie de ingredientes, como lo dije hace rato, en el que pues que engranarlos, ¿no? Tenemos que engranarlos. No existe una sola estrategia que por sí misma rinda frutos si no la aplicamos de manera paralela con otras. Eh, Movilidad sustentable también eh, debe de ser pensada como un rescate de nuestra ciudad o de nuestras ciudades, un rescate de lo que es la escala de la ciudad para el hombre, para nosotros. Hoy día estamos en peligro, el espacio urbano está en peligro, porque nosotros estamos en peligro ante esta adversidad. Pero tenemos que ser resilientes como personas y tenemos que ser resilientes como ciudades. Sin más, chicos, me despido y les voy a mandar, yo creo que tal vez mañana, las características de un trabajito que tienen que hacer ya por último, para entregarlo el día, me parece que es el 7, que es el 7 de agosto, en 8 días más o menos, para poder, de agosto, de julio, perdón, para poder, digamos ya, cerrar la evaluación. Eh, Cualquier comentario, por favor, al WhatsApp, o no olviden darle aquí un comentario en este video. Y nuevamente les deseo la mejor de las suertes en esta emergencia sanitaria, en esta pandemia que tenemos. Eh, que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren muy bien y nos vemos pronto, chicos. Eh, Saludos y que se cuiden mucho.